Bueno, bienvenidos nuevamente a la segunda sesión del día. Vamos a arrancar con una mesa rectangular cuyo nombre es El software y su impacto en la economía y la industria nacional, cómo estamos y cómo podemos mejorar. Vamos a recibir a Mariano de la Robla, presidente de Bantotal, a Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y Finanzas, a Juan Grompone, un ex profesor del INCO, hoy día dedicado a terminar libros inconclusos, a Daniel Guerrero, director de tecnología de Ideasoft, y a Jorge Horvat, gerente general de ANCAP. Va a moderar la mesa el profesor Raúl Rusia. Adelante, bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con esta mesa redonda que trata de software y servicios de tecnología en Uruguay, oportunidades y desafíos, hacia dónde vamos, cómo podemos mejorar. Los temas que... Esta mesa es bastante corta, es de 1 hora, entonces vamos a tratar un par de temas que no tratan de cubrir toda la problemática o, digamos, todo el área de oportunidades, desafíos de la industria de software y de servicios de TI en Uruguay. Vamos a concentrarnos en un par de aspectos, 2 o 3 aspectos, y bueno, un poco la idea también es que estos temas y estas discusiones se continúen en otro tipo de actividades. Entonces, rápidamente, un poco la dinámica de la mesa es que vamos a hacer un par de rondas de opiniones bastante cortas. Una primera ronda que va a tener que ver con los siguientes temas a elección de los integrantes de la mesa y también con cierta libertad para, digamos, optar de repente por alguna cuestión que se sale un poco de lo planteado, teniendo confianza en nuestros panelistas y en su experiencia y el interés de lo que nos van a comentar. Entonces, un poco los temas para la primera ronda tienen que ver con, por un lado, el impacto en la industria y en la economía del software y servicios de TI nacionales en áreas productivas no TI. Por ejemplo, el agro, por ejemplo, los combustibles, por ejemplo, banco y finanzas, salud, etc. ¿En qué áreas podría mejorarse? ¿En qué aspectos podría mejorarse? Y o desarrollarse aprovechando la capacidad nacional en el área informática y de software. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con automatización de procesos de producción, etc. Eso sería un eje. Otro eje que proponemos explorar en esta mesa es el de las plataformas digitales de servicios, ¿no? La fuerte tendencia que hay a nivel mundial en el uso de plataformas digitales de servicios, tanto para transporte, para alojamientos, para trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Y eso es una realidad. Un poco la pregunta de la mesa es qué oportunidades ofrece este nuevo sector, digamos, económico para la industria nacional, tanto de software como de servicios, qué aspectos deberían mejorarse y también, teniendo en cuenta la participación del Ministerio de Economía en la mesa, qué aspectos regulatorios y de infraestructura y otros aspectos deberían resolverse para lograr un uso adecuado y eficaz de estos medios y un mejor aprovechamiento a nivel económico. Y bueno, para ambas preguntas, ¿cómo ven la industria de software en estos puntos? Como para posicionarse en áreas como las mencionadas, tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel mundial. Entonces vamos a empezar con esta primera ronda y empezamos con Mariano de la Robla y vamos a seguir luego con Daniel, Ignacio, Juan Grompone y Pablo Ferreri. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Voy a hacer una introducción a este tema, ¿no? Un poquito para entrar en tema y quizás esta introducción sea una lista de lugares comunes. La industria de software tiene una importancia grande hoy en día porque es de esas cosas naturales para el Uruguay. Es la manera de amortizar 150 años de educación gratuita. Es algo dependiente de la actitud y del conocimiento. Es algo en lo que el país ha invertido fortunas desde hace muchos años.
se ha desarrollado de una forma espontánea, de una manera natural. Y bueno, y está bien encaminada, ¿no? 350 empresas. Yo voy a repetir los datos que dio públicamente el presidente de la Cámara hace pocos días atrás en un reportaje de Emiliano Cotelo en el Canal 12, 350 empleados, 52 mercados. El Producto Bruto que produce la industria de software es 2,2 del PBI nacional. Es de 1.160 millones de dólares, considerando la facturación interna y la facturación de exportación. Las ventas de exportación son 380 millones. Estoy hablando del número de 2016, eso es prácticamente la exportación de arroz, no sé, más que la carne vacuna friada. No sé dónde está la lana, pero en el 2015 más que la lana, que es de lo que vivió el país años. La exportación estoy hablando, ¿no? El total del Producto Bruto que produce la industria de software, los 1.200 millones de dólares, es comparable a la exportación de celulosa. De manera que, digamos, la importancia relativa es grande, 10.000 personas empleadas sin contar Antel, 12.000 y algo. Y contando Antel, cúpula, vértice de la pirámide de sueldos que se pagan en el Uruguay. Es el mejor ingreso de toda la población. Es una industria intensiva en conocimiento, por lo tanto, es una industria que retroalimenta, se sirve del conocimiento preexistente y fabrica conocimiento. Es una industria que tiene, es una expresión acuñada por Laureiro, dice desempleo negativo, ¿no? Desempleo negativo. ¿Qué quiere decir desempleo negativo? Quiere decir que si uno tiene ahora una oportunidad de venta de un producto o servicio que requiere mucha gente, no la puede atender, porque no hay gente, ¿no? O sea, falta gente para atender una nueva oportunidad grande, digamos. Bueno, esta es la realidad, estos son datos de la realidad. Es una industria que, de alguna manera, está en función de sirve a otros. Si bien hay una cierta cantidad de desarrollos, hay una cierta cantidad de actividad, hay una porción de la actividad que se vierte hacia la propia industria, en herramientas y en mecanismos de mejora de la productividad de los propios profesionales de la industria. En general, es una industria vertida hacia otras industrias. ¿A cuáles industrias? A casi todas. A todas. Hoy no es imaginable un plano de la actividad económica donde no haya un componente de software, donde no haya un automatismo. En particular, la cosa ha evolucionado de forma tal que hay actividades humanas que no son posibles sin automatización, son directamente irrealizables. Finanzas es una, salud va camino a transformarse en otra, el agro está caminando hacia la misma dirección, no sé, porciones, nichos dentro de la finanza, por ejemplo, las microfinanzas, que es un mecanismo muy desarrollado en algunos países, no tanto en Uruguay, pero mucho en otros países, como Perú, Bolivia, un mecanismo de prestar a personas emprendedoras que no tienen trabajo formal y que son emprendedores, generan su propio trabajo, ¿verdad? Entonces toman préstamos sin garantías reales, no ofrecen garantías reales, que es, digamos, la piedra angular de la industria financiera, presto con garantías reales o no presto con garantías reales. Bueno, sin microfinanzas es directamente imposible. O sea, si ustedes quieren, es la banca de los pobres, que sin tecnología es inviable, totalmente inviable. En algunos lugares de particular pobreza, como África, por ejemplo, hay dispositivos satelitales que funcionan con energía solar, en aldeas donde no hay energía eléctrica, qué sé yo, no sé. Sin tecnología es inviable determinado tipo de actividad financiera. Genera, por último,
o debería generar en una evolución, está pasando en Uruguay, queremos que pase más, genera clúster, genera cadenas de producción. Cuando las empresas comienzan a desarrollarse, empiezan a percibir que no pueden hacer todo, ¿no? Empiezan a entender esto, esa cosa que dicen los chinos, se puede hacer todo, pero no todo, ¿no? Y entonces empiezan a darse vuelta a colegas que sean mejores que uno haciendo cosas. Entonces empieza a generarse una economía de servicios internos, si quieren, proveedores o exportadores indirectos, de gente que trabaja para otra gente que es la que exporta. Digamos, este es el panorama, esta es la situación que vivimos hoy en día y me parece que está teniendo una buena evolución. Necesitamos más gente y necesitamos más emprendimiento, porque la verdad que la vida de los fabricantes de aplicaciones, básicamente, y proveedores de servicios está basada en atender a gente que se le ocurra hacer cosas, que se atreva a hacer cosas, de manera que en la medida en que haya más demanda de creación de conocimiento, fantástico. La segunda cosa después que se necesitará es tener la cabeza para, cuando uno emprende algo, verlo con un panorama un poco más amplio, es decir, no trabajar para esta ocasión, sino que trabajar para el mundo, trabajar para repetir esto en varios lugares, en otras latitudes, en otras oportunidades. Lo dejamos acá, Raúl, por el momento. Gracias, Mariano. Pasamos a Daniel. Bueno, ¿qué tal? Es bastante emocionante estar compartiendo estos 50 años. Muy contento por poder estar. Igual algo salió un poco mal porque estoy hablando de economía al lado del subsecretario, así que espero que la próxima vez elijamos mejor. Por eso yo voy a hablar de tecnología. Bárbaro. No. Nos tiraron un montón de preguntas y es imposible contestar todas en 7 minutos, así que voy a elegir las que creo que puedo salvar. El tema de si estamos haciendo todo lo posible por la economía desde el punto de vista de TI es interesante. Está bueno primero mirar lo que tenemos, que no es poco. Un breve repaso. Hay 3 agencias en acción que cumplieron 10 años hace poco, creo que hay gente de ellas ahora, que han tenido una acción importante. Hace poco en los distintos festejos y muestras de los resultados se ha podido ver el impacto que han tenido. Me refiero a la ANI, obviamente, que tiene un impacto directo en lo que estamos hablando. Por supuesto que AGESIC y el Plan Ceibal. Así que esos resultados no se logran de casualidad. Hay decisiones políticas, inversiones, esfuerzo de mucha gente, participación de academia, y consolidan o van hacia adelante. Hay otro elemento que vale la pena mencionar, que es el rol de Antel. Tenemos una empresa con ciertas características. No todos los países tienen una empresa de esas dimensiones y rol en la industria y en la sociedad de liderazgo. Se ve en las inversiones de conectividad, la fibra óptica, el LTE, la relación costo-beneficio de esos servicios, pero también en el data center y en el cable submarino y lo que todo eso representa. Y hay un tercer factor que son el sector privado. No voy a mencionar el académico porque hemos hablado del tema académico bastante, pero el sector privado que se puede representar en algunos datos, Mariano tiró algunos, pero hay otros como por ejemplo casi 400 empresas en la CUTI, exportaciones crecientes, un ecosistema activo y funcionando. Capaz que es fácil ver algunos indicadores, por ejemplo, que muestren parte de todo este logro. La ITU publicó este año un índice que lo viene publicando anualmente. Pasamos del lugar 48 a 42 en un índice de qué tan buenos somos con respecto a la sociedad de la información. Así que eso sintetiza un montón de logros y situaciones que tenemos hoy día y que también un poco en las presentaciones que hemos visto y un montón de información que hay, es innegable y es un lugar desde donde parar. Pero este es un ambiente académico y está bueno tirar un poco de discusión. Ayer hablábamos de hacer un poco de
no contracorriente, pero sí plantear un poco de dudas, o puede ser para reforzar o puede ser para proyectar. Ya insisto, estos logros son insalvables, es decir, están ahí y sobre ellos tenemos que construir. La pregunta que me parece que hay que hacer es, ¿qué tan rápido se está moviendo el resto? ¿Hasta dónde? ¿Qué tan fuerte es la presión por lograr que la economía absorba lo que la TI le puede dar? Lo vemos todos los días en las distintas aplicaciones, movimientos, etcétera, que hay, roles de la industria, y vemos que se mueven realmente muy rápido. No voy a hablar de lo que pueda significar el movimiento de India y de China y las presiones internacionales que eso va a generar cuando estos mercados se pongan mucho más activos, pero supongo que otra gente estará preocupada por ese tema. Así que acá la pregunta parece ser ¿cuánto deberíamos tratar de estar haciendo? Y yo creo que para eso tenemos que tratar de entender la dimensión del desafío. Y voy a aprovechar el ejemplo de IBM, ya que lo mencionamos ayer varias veces. Hay una foto que me marcó mucho de la que se habló ayer, de los surgimientos, creo que es la que está ahí en la presentación, que es una foto en la cual la IBM sale de la caja y están en la pista al lado del avión sacándose una foto porque está llegando la máquina. Y me parece que es importante y significativo porque esa IBM representó en los 60 una capacidad habilitante. Sin esa capacidad había que viajar en barco a Buenos Aires con las tarjetas en la mano para poder correr un algoritmo. Qué cambio cualitativo tener la máquina acá y poder hacerlo. Así que esa máquina representaba mucho más que una máquina, representaba una capacidad de hacer cosas y de comenzar 50 años de historia. Fíjense cómo acá se ha transformado IBM en estos años. IBM pasó de ser una empresa de hardware a ser una empresa dejó el hardware, dejó los discos, es una empresa de consultoría y hoy es una empresa que apuesta por lo menos a dos grandes cosas, cloud computing y inteligencia artificial. Y fíjense que las dos tecnologías con las que se está basando en eso son tecnologías con raíz open source. Su estructura de cloud está basada en OpenStack y lo promueve y lo lleva adelante con su particularidad y su capacidad de inversión y su capacidad técnica, pero sus raíces son una plataforma open source. Al igual que otras grandes 5 empresas que lo están haciendo, Huawei y otras. Y la parte de Big Data también lo está haciendo. De hecho, IBM ha contribuido a Apache buena parte de lo que representa Watson. Fíjense qué distinto. ¿Por qué marco esto? Me parece muy importante. Porque en el 60 IBM no nos invitó a participar del laboratorio. Nos permitió adquirir una máquina y poner una máquina a funcionar. Pero no fuimos parte del laboratorio de IBM de investigación y desarrollo. En cambio, hoy día la propia IBM basa su estructura de competencia y de producción de valor en base a tecnología que está accesible. Casi como que nos podríamos sacar la foto al lado de estos productos que son open source, porque son tecnología habilitante. Entonces, esta tecnología que hoy podemos usar y que rinde valor y que hay empresas como IBM o otras, por ejemplo, OpenStack se utiliza mucho en Argentina. Si usamos Mercado Libre, estamos usando OpenStack. Hay empresas argentinas que son capaces de dar servicios de estas tecnologías. Entonces, me parece que parte de lo que está sucediendo es cómo los procesos de creación de conocimiento y de puesta en marcha de ese conocimiento en ámbitos académicos, en ámbitos industriales, por empresas del porte como IBM o por empresas más chicas, más regionales, es un poco lo que tenemos que buscar cómo promover el impacto en la industria y en la economía. Bajo la pauta de que la transformación es necesaria porque los cambios son muy profundos y nos surgen. Voy a dejar por acá. Gracias, Daniel. La palabra, Ignacio. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al INCO por la invitación estos 50 años. Hace tiempo que no venía por la universidad, estuve mucho tiempo afuera. Y la verdad que estoy gratamente sorprendido por el edificio, por el espacio. Y dista mucho el INCO aquel del 5º o 6º piso que conocía por escalera con lo que estamos viendo hoy. Así que muy gratamente sorprendido. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de ser breve y voy a enfocar y mostrar un poco lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo en ANCAP
con el desarrollo del software y cómo estamos involucrando esto en la empresa para poder capitalizar la eficiencia, la agilidad y la visibilidad y transparencia que nos trae la industria. Habla un poco cómo está la pregunta de cómo se está metiendo el software en las operaciones. Y nosotros vemos que esto es como un péndulo, donde las operaciones en todas las industrias tenían un poder gigantesco y definían qué sucedía. Lo que está sucediendo en el mundo es que ese péndulo está girando y está yendo hacia la parte de la tecnología. Lo vemos en las aplicaciones más que conocidas, Uber, donde el taxista ya no es el que define, sino es la tecnología. En las inmobiliarias con Airbnb, pero lo vemos también en la industria, en el mantenimiento, con los mantenimientos predictivos, donde la tecnología es la que empieza a liderar y ya no los gerentes de mantenimiento tanto. Es por eso que tenemos que focalizarnos fuertemente en la tecnología. ANCAP ha decidido contratar un nuevo gerente de nuevas tecnologías y estrategia digital para fortalecer esto que estamos viendo. Cuando llegué a ANCAP, nos reunimos, reuniones de gerentes, y pregunto, ¿y dónde está TI? Y no, pero TI no, es un área de soporte. ¿Cómo de soporte? Y realmente la visión que existe en muchos lados es todavía arreglame el mouse, arreglame el Outlook, y el mundo cambió. El que empieza a manejar ahora es el software y la tecnología. Como ejemplo, la semana pasada tuve una reunión con gente de ingeniería de la refinería y se sentó el gerente de tecnología de la información en la reunión para definir cuáles son los proyectos que van hacia adelante. Por eso entiendo la importancia de tener un CTO, y mañana, como parte de este nuevo proceso, también el INCO va a estar en ANCAP dando una charla. Estamos cambiando con la tecnología. Como ejemplo, hemos cambiado la forma que compramos el crudo. Lo hemos vuelto digital en la web, un proceso cerrado, que se hace todo online y le da mucho más transparencia al proceso que teníamos, mucho más robustez, y hace que esto sea más eficiente para la empresa. También lo estamos haciendo con los vales de combustible, los cuales van a desaparecer. Pasamos a instrumentos digitales y con eso también garantizamos ser más eficientes y hacer buen uso de la tecnología. Los proyectos que vienen más adelante son predictivos con Big Data en distribución. Cómo utilizamos la información que hay hoy en día para poder predecir cuánto se va a consumir en cada zona del país de combustible. Estamos trabajando en un proyecto de Big Data para poder predecir y hacer nuestra distribución más eficiente. Los otros proyectos que tenemos también en carpeta son los de mantenimiento, donde con el uso de la información esperamos poder reducir los costos hasta un 30% en el mantenimiento. En lo que tiene que ver con plataformas, como decían acá, hay un ecosistema que está formado, donde está la ANI, está la CUTI, están los hackatones y los fondos de la ANI, y hay otras entidades públicas y privadas que están apoyando ese ecosistema. Entendemos que desde la empresa pública tenemos que fortalecer eso y precisamos una industria fuerte para generar los cambios que precisamos en el Uruguay. Así que bueno, creo que para todos los que están en la industria del software se vienen tiempos muy interesantes, desafiantes y con mucha oportunidad. Realmente vemos que el software pasa al driver seat y no en el asiento del acompañante o de soporte. Pasa a tener decisión en las operaciones de las empresas y así pretendemos que sea en ANCAP. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. La palabra, Juan Grompol.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo naturalmente avisé que ninguno de los temas de esta primera parte conozco algo y tengo algo que decir. Pero me dijeron que igual viniera. Entonces voy a hablar de algo que me interesa y que creo que tiene una remota vinculación. Además no me quería perder, yo soy recibido antes del INCO, soy más viejo que el INCO, de modo que no me quería perder el cumpleaños. Bueno, el desarrollo de la informática siempre estuvo fuertemente ligado con la capacidad de fabricar chips cada vez más densos y más rápidos. Y les quiero mostrar algunos ejemplos de cambios disruptivos que han ocurrido. En 1971 se construyó el primer microprocesador, es decir, una computadora en un chip. En 1984 se inició la interfaz gráfica de las computadoras. En 1995 fue Internet, el hacer público Internet, lo que provocó un cambio absolutamente disruptivo. En el 2007 fue el teléfono celular, el teléfono móvil con interfaz gráfica e inteligencia suficiente el que provocó el cambio disruptivo. Fíjense que si miramos en esta cuenta, que son ejemplos bastante claros de que cada uno de ellos provocaron un cambio en la manera de enfocar los sistemas de información y el uso de la información, hay entre 11 y 13 años de distancia, más o menos, es casi constante, parecería como que hay una periodicidad. Y en cada una de las etapas, y hay una razón para todo esto, es decir, lo más importante es que hay una razón para todo esto, y esto es lo que yo quería hablar y es el tema que hablo siempre, que es la ley de Gordon-Moore. Es decir, la ley de Gordon-Moore fue enunciada en 1965. Gordon-Moore es uno de los fundadores de Intel y fue uno de los directores durante muchísimos años. Y descubrió prácticamente desde el principio de la fabricación de los circuitos integrados que avanzaban a una gran velocidad. En su momento, él pensó que la densidad de componentes que tenía un circuito electrónico integrado en silicio se duplicaba todos los años. Hoy sabemos que no fue tan rápido como todo eso. Y si miramos una curva de qué ha pasado en los últimos 50 años, en realidad se ha duplicado cada 2 años la densidad de los circuitos electrónicos. Por supuesto, con la velocidad se duplica la densidad se duplica la velocidad. En la medida que son cada vez más pequeños, es posible hacer cada vez circuitos más rápidos. Y bueno, entonces la primera pregunta que cabe es, bueno, ¿y esto seguirá para siempre? Y la respuesta es no. En el 2012 se usaban reglas de diseño quiere decir el tamaño de las componentes, el tamaño de las componentes que se dibujan en un circuito integrado, eran de 14 nanomicras y los planes para el 2017 son de 10 nanomicras. Es decir, este factor 1,4, naturalmente en dimensiones lineales significa duplicar en dimensiones superficiales. Quiere decir que precisamente esta ley se duplica cada 2 años la densidad de los chips, parece ser, se ha cumplido durante estos 50 años y es responsable de todas las peculiaridades que tiene la industria electrónica y la industria de la informática y el manejo de la información. Pero esto no puede continuar indefinidamente. Cuando estamos planeando circuitos con 10 nanómetros, nos estamos acercando peligrosamente a la red del silicio, a la red cristalina del silicio. Y naturalmente, no se puede hacer un dispositivo electrónico con un átomo. Todavía, por lo menos, no se... Hay propuestas relativamente exóticas, pero no hay ninguna tecnología sustitutiva que permita construir ese tipo de cosas. Creo que el ejemplo más asombroso de todos es cuando hace unos años IBM anunció que había podido almacenar 1 bit de información en 12 átomos de silicio. Entonces, ese parecería ser el límite, es decir, que el dispositivo más pequeño que se puede hacer, una celda de memoria más pequeña que se puede hacer, tiene por lo menos 12 átomos de silicio, y a eso vamos a llegar muy cerca, muy pronto, si seguimos con esta velocidad. Precisamente, la velocidad está muy cerca. Una estimación que se puede hacer, suponiendo que la velocidad se continúa a este ritmo, es 2025. Posiblemente se prolongue un poquito más, pero tal vez no mucho más de 2030. Porque, por ejemplo, la relación esa que yo les mencionaba, de que pasar las reglas de diseño en 5 años, duplicar en 5 años, ya no es la ley de Gordon-Moore, sino que muestra que de alguna manera se está frenando.
Bien, inclusive, ¿qué quiere decir esto? De que la informática tal como la conocimos en los últimos 50 años, está por cambiar en próxima década. Es decir, en una década va a empezar a cambiar y se va a notar más. Es decir, ya no vamos a poder tener todos los 3, 4 años un dispositivo nuevo o cada 10 años una tecnología disruptiva. A mí me pasó por primera vez, este año acabo de comprar mi nueva máquina, ya tenía 4 años la anterior, y esta máquina que me estoy comprando tiene exactamente la misma memoria y exactamente la misma capacidad en disco que la anterior. Es la primera vez que me pasa en 30 años, en que me compro una máquina que es igual a la que tenía. Entonces, mi punto de vista es que en el futuro, tenemos que en este futuro que está tal vez dentro de 10, 15 años, esto va a cambiar y vamos a tener que cambiar muchas cosas. Es decir, va a tener que cambiar la industria, va a tener que cambiar la manera como se piensa la informática y va a tener que cambiar la formación de recursos humanos. Es decir, esto me da un pie para el segundo tema de esta mesa redonda. De modo que lo quiero dejar por aquí con esta inquietud. Bueno, muchas gracias. Para mí es una doble satisfacción estar aquí. Primero que nada, obviamente, por los 50 años de un organismo que forma parte de esas instituciones que el país precisa para salir adelante, para avanzar con pujanza. Y segundo, porque esta invitación me la hizo un querido amigo, el director del INCO, Diego Vallespir, a quien yo le debo la vida. Y ahora la puedo contar porque esta anécdota prescribió porque ya tiene 20 años. Luego de competir juntos en un Panamericano por la selección uruguaya de karate y bajo los efectos del alcohol ambos, yo desafié a Didi, un campeón panamericano brasileño, 9 veces, para que vean que en economía aguantamos. Y Diego, algo menos alcoholizado, tuvo la perspicacia de ponerme en un taxi y salvarme la vida. Así que hoy puedo estar aquí gracias a Diego. Hecha esta aclaración del ciclo vital, la pregunta, yo no resisto a la tentación de enfocarla con una definición de desarrollo. O qué entiendo yo por desarrollo. Y el desarrollo, entre otras cuestiones, tiene que tener siempre las dos caras de una moneda, y que son mayores niveles de crecimiento y mayores niveles de equidad y de cohesión social. No existe el verdadero desarrollo si solo tenemos mayor equidad y no hay crecimiento, y por el contrario también no alcanza con el crecimiento si esto no va acompañado de mayores niveles de equidad y cohesión social para hablar del verdadero desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque la industria del software, la industria de la tecnología de la información, en estos momentos, desde nuestra perspectiva, cumple un rol fundamental para colaborar en las dos áreas de esa moneda del desarrollo, tanto en el crecimiento como en lo que tiene que ver con mayores niveles de equidad y de cohesión social. Desde el lado del crecimiento, es una industria pujante. Mariano me sacó la mitad de la presentación, así que voy a poder hablar de otras cosas, pues ya dijo todos los números. Pero los números hablan por sí solos. Más de $1.000 millones de facturación, 350 millones de dólares de exportaciones. Pero no solo eso, es una industria que tiene una capacidad de innovar y una menor adversión al riesgo que el resto de la economía. Entonces, innovar, arriesgar, son cuestiones que también colaboran con el crecimiento. Y colabora con mayores niveles de productividad, porque hoy vemos discusiones en América Latina, en nuestro barrio, sobre productividad o sobre rentabilidad, y esto puede tener básicamente dos encares en los extremos. Por un lado, ser más rentables reduciendo costos y por lo tanto, por ejemplo, entrar en fuertes reducciones de los derechos laborales, por poner un ejemplo, o podemos ser más rentables porque agregamos más conocimiento y más valor a lo que producimos. Y yo creo que la tecnología puede colaborar fuertemente, la industria del software uruguaya puede colaborar fuertemente en estos aspectos. Y voy a poner uno que es bien importante para el país y que creo que es una buena mezcla, genera buenas sinergias. Y es el caso de la industria agropecuaria en Uruguay, que ha tenido una transformación de productividad gracias a la tecnología en los últimos 20 años notable. Y esto tiene que ver desde los más incipientes
usos de Big Data, el análisis de información para la mitigación del riesgo climático, los drones para monitorear cosechas, pero también, por ejemplo, proyectos apoyados por la ANI, en lo que tiene que ver con el control de humedad para controlar los riegos de las plantaciones. Es decir, hay una fuerte apoyatura en la tecnología para generar mayores niveles de productividad. Y podemos decir que hoy estamos probablemente en una época disruptiva. Juan decía alguna cosa al respecto. Yo creo que en la forma de generar negocios, en la forma en la cual tenemos, o todos conocemos las transacciones económicas, muchas veces esto va a cambiar de manera radical y podríamos decir que no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época, donde muchas veces se generan híbridos entre los bienes y los servicios tradicionales para formar una nueva categoría. Y eso genera enormes oportunidades y enormes desafíos. Y dada la capacidad que el país tiene en estas áreas, las capacidades humanas y las capacidades infraestructurales, Uruguay puede tener un fuerte aprovechamiento de las oportunidades más allá de las amenazas. Y esto creo que es algo que no es común para un país como Uruguay. Probablemente, como no ocurría antes en otras revoluciones industriales o revoluciones productivas, el ser muy pequeño probablemente pase a ser una ventaja y no sea un problema. Ahora bien, esto también genera amenazas. Y pongo un ejemplo del agro. El año pasado China inauguró el laboratorio de clonación de bovinos más grande del mundo y va a clonar 1 millón de vacas de alto nivel por año. Bueno, esto para un país agroindustrial, o por lo menos en parte agroindustrial, pasa a ser una gran amenaza. Entonces, hay muchas oportunidades y hay amenazas. ¿Cómo nos preparemos para eso? Me parece que va a definir que aprovechemos las oportunidades o nos coman las amenazas. Sí, probablemente la creación del INCO hace 50 años fue un elemento disruptivo que colaboró en lo que tiene que ver con esa visión de avanzada que el país tiene en algunos aspectos. Bueno, precisamos más de ese espíritu disruptivo para poder seguir avanzando. Pero esto no solo ocurre con oportunidades en el ámbito del agro, podemos hablar de aspectos que tienen que ver también con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, el tener al final de este periodo de gobierno, este es un objetivo, un gobierno 100% digital, o tener la historia clínica de todos los hospitales y de todas las mutualistas en formato electrónico, también colabora en aspectos de equidad. Aspectos de equidad porque le solucionan problemas a los ciudadanos, le evitan perder tiempo y por lo tanto también en este aspecto se puede colaborar. Hablábamos del aspecto del crecimiento y del aspecto de la equidad. Otro aspecto de la equidad, y esto para mí es bien importante, algo de eso decía Mariano, la política redistributiva por excelencia es la generación de empleo de calidad y bien remunerado. Y este sector genera empleo de calidad y bien remunerado. Por lo tanto, colabora con las dos caras de la moneda como probablemente no lo hagan otros sectores, o por lo menos no lo hacen en la intensidad que logra este sector de la economía uruguaya. Aspectos regulatorios. En los aspectos regulatorios uno podría pensar que hay desafíos locales, pero que son desafíos básicamente globales, donde hay cosas para generar avances y otras que son problemas. Hoy veía una noticia en la prensa de la primera iniciativa del gobierno de Estados Unidos para ir en contra de la neutralidad de la red. Bueno, son problemas y amenazas globales. Los aspectos tributarios son desafíos gigantescos que tienen a todo el mundo financiero y económico, tributario, en vilo, sin saber cómo responder finalmente a todas estas cosas. Cuando uno iba a comprarse una campera a una tienda, esa venta generaba IVA, o esa compra generaba IVA, y había que pagarlo, y estaba claro que se pagaba en el territorio que se producía esa venta. Bueno, cuando Amazon genera globos aerostáticos para abastecer desde ahí pedidos en distintos lugares,
¿dónde pagamos el IVA? Y esto no es simplemente una discusión académica o técnica en los aspectos tributarios, sino que hace la base de sustentabilidad de las políticas públicas. Si cedemos base tributaria por estas cuestiones, ¿cómo vamos a hacer para pagar las políticas públicas que colaboran a disminuir la equidad y a generar oportunidades, a disminuir la inequidad y a generar oportunidades para todos los uruguayos? Por lo tanto, ahí también hay desafíos enormes sobre los cuales trabajar. Y podemos poner un ejemplo en el cual Uruguay fue pionero en América Latina, y al ser pionero a veces hace cometer errores que otros no cometieron y por lo tanto no pudimos verlos antes, pero que permite a veces llegar a soluciones también innovadoras. Me refiero, por ejemplo, al caso de Uber. Uruguay fue el primer país de América Latina, uno de los primeros del mundo en realidad, en generar una normativa que permitiera incorporar a la economía uruguaya una solución disruptiva en materia de servicios de transporte y regularla y que pague impuestos y que pueda convivir con los sistemas tradicionales. Por lo tanto, hay muchas cosas para avanzar. Hoy dar una respuesta de si estamos preparados para esa época de cambios, yo creo que la respuesta es no, porque si decimos que estamos ante cambios disruptivos, la definición de cambios disruptivos son justamente aquellos para los cuales nadie está preparado, porque no sabemos cuáles son. Entonces, en definitiva, lo mejor que podemos hacer es analizar el futuro, interpretarlo y trabajar para que las capacidades humanas e infraestructurales del país estén a tono, estén acorde con los desafíos que se nos plantean. Por lo tanto, la industria del software uruguaya juega un papel absolutamente relevante hoy día, pero en el Uruguay del futuro va a jugar un papel aún más importante. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por esta primera ronda. Obviamente que nos queda menos tiempo, unos 15, casi un poquito más. Y la segunda ronda de preguntas es sobre la formación de recursos humanos, sobre la generación de capacidades humanas para llevar adelante, digamos, estos desarrollos, estas tendencias para poder hacer frente a estos desafíos. Entonces, básicamente la pregunta es bastante simple. ¿Cómo ven ustedes esa formación de recursos humanos, tanto a nivel no solamente universitario, sino en diferentes niveles? ¿Y qué rol debería jugar el INCO en esta área? Vamos a seguir el mismo orden. Entonces, le doy la palabra a Mariano. Yo pienso que la estructura de formación se está completando de una manera buena. Hay un montón de puestos de trabajo que necesita la industria que no precisan de un grado de formación del tamaño, de la calidad de la formación terciaria, concretamente de la Universidad de Ingeniería. Eso se ha completado con Tecnicatura, con la UTEC, con la Escuela Industrial. Me parece que eso está bien, que hay la posibilidad de albergar diferentes individuos que van a recibir diferentes grados de formación que la industria va a emplear. No creo que haya en este momento una debilidad en la formación. Probablemente se necesite hacer más sinergia entre la academia y la industria. En este momento la industria ha madurado, ha crecido, enfrenta problemas que son universales, algunos, que tiene toda la industria, todo el mundo, y que me parece podríamos trabajar las empresas y el INCO o la Universidad de la República o otras universidades de una manera. Podríamos generar proyectos conjuntos, proyectos que al fin tuvieran resultados concretos y que de alguna manera produjeran riqueza y que eso revirtiera sobre sus actores, digamos. Parece que en esto tenemos una deuda, estamos desperdiciando. Pero mi pensamiento al final es que las oportunidades que tenemos demandan mucho más gente de la gente que vamos a conseguir. Estoy convencido de esto, evidentemente que esta es una mesa donde uno puede decir opiniones, sino esto es el único valor que tiene, es una opinión personal, así que es un valor muy relativo, pero yo no creo que consigamos convencer a la cantidad de jóvenes, a la cantidad de personas que necesitamos en la industria. Estamos teniendo un fenómeno seguro de pérdida de chance en todas nuestras compañías,
compañías que exportan, hay un momento que la fuerza de venta se empieza a apretar porque la gente que tiene que entregar dice, pará, no podemos entregar, pará. O sea, hay en algún momento una retracción, digamos. Y hay un fenómeno cultural innegable. La gente le tiene miedo a las ciencias exactas, la gente le tiene miedo a las matemáticas, la gente le tiene miedo a la computación. Hay la leyenda urbana de que la computación tara, yo qué sé, no sé. Hay un... Sí, en la CUTI hemos hecho encuestas a nivel popular. Hay gente que responde esto. Sí, las computadoras taran. Bueno, entonces, más vale me dedico a ser peón rural, digamos. Bueno, entonces, pero esto es una cosa cultural y no verla es un problema. No vamos a conseguir la gente que necesitamos. Necesitamos atraer gente del extranjero. Necesitamos atraer gente capaz, ilustrada, que se radique en el Uruguay y que encuentre en el Uruguay un lugar bueno donde vivir. Y para eso tenemos que tener nosotros el trabajo permanente y la valoración de la calidad del lugar donde vivimos y propender a una mejor calidad de vida en el lugar que vivimos. Y no nos vamos a traer a nadie. Pero en el Uruguay no va a estar la gente que necesita la industria del Uruguay. Esa es mi opinión. Gracias. Evidentemente la formación de todos los recursos humanos que se necesitan para estos desafíos es un gran problema. Ayer mostraban algunas cifras, el INCO tiene unos 100 egresados de ingeniería por año y evidentemente para 400 casi empresas de software es bastante baja la capacidad de crecimiento con ese nivel de ingenieros. Hay uno que ya se lo llevó a ANCAP con el nuevo puesto. Así que coincido que la formación de recursos humanos es una crisis realmente que tenemos. Capaz que las soluciones son recursos extranjeros. En mi empresa hay 10% de ingenieros que son extranjeros al día de hoy. Capaz que también la solución es ampliar ese mix de distintas capacidades que necesitamos formar, así como necesitamos posgrados. Capaz que no todos tienen que ser ingenieros y las carreras terciarias tienen que abrir la base de gente a la cual tenemos que poder formar. Siendo los recursos humanos tan escasos, creo que también es importante entender a qué se van a dedicar esos recursos humanos. Y es probable que no todas las actividades de TI que podemos llevar adelante tengan el mismo impacto económico dentro de una visión en una escala país. Hay países grandes como India que se pueden dar el lujo de formar grandes cantidades de recursos humanos, tener grandes empresas de outsourcing y también tener suficientes recursos como para encarar otros tipos de proyectos de innovación y de generación de valor. Nosotros con esos pocos recursos vamos a tener un estrés de... no hay riesgo de que no estén empleados, pero capaz que hay riesgo de que no logremos llevar adelante la dedicación a todos los emprendimientos económicos que puedan tener valor para el país. Y eso capaz que son cosas que conviene empezar a discutir dentro de marcos académicos o marcos de formación. Mirando esto con una perspectiva económica, hay otros aspectos también que están en juego. No solo la formación es un problema, la dedicación y también un poco de discusión de qué es lo que el país debería hacer. Hace un par de años hubo una discusión un poco abierta sobre si algún grupo de trabajo del Estado o privado tenía que hacer algo parecido a Google Docs para lograr canalizar de esa manera que ámbitos académicos no dependieran de una tecnología extranjera para, por ejemplo, acceder a eso en el ámbito de la educación pública. Esa discusión está saldada, pero creo que hay discusiones que se pueden traer hoy a colación sobre la capacidad de TI que tenemos, dónde es que deberíamos aplicarla. Está claro que en esto no se puede ser muy... es difícil querer actuar directamente, pero la discusión en ciertos ámbitos puede aportar. Hay algunas discusiones indirectas, como por ejemplo, qué
qué queremos hacer con los datos que produce el Uruguay. Ayer, por ejemplo, hoy presentaban datos de la agropecuaria u otro tipo de datos. Hoy sabemos que los datos generan la capacidad de hacer cosas. ¿Cómo queremos disponibilizarlos y aprovecharlos? ¿Cuáles son los marcos de trabajo que vamos a tener para eso? Entonces, creo que esos temas de cómo trabajar, cómo producir, pero también cómo aplicar la capacidad que vamos generando, me parece que son elementos que se podrían analizar en el ámbito académico. Y hay uno más que me preocupa, que es el tema de la innovación. La aplicación de la innovación induce riesgos. Y cómo lidiar con ese riesgo en las organizaciones que van a aplicar esta tecnología, me parece que también es un factor que la academia puede analizar. No hay forma de hacer innovación sin resolver el riesgo inherente que tiene. Y muchas veces los actores económicos no tienen la capacidad de absorber ese riesgo económico y tienen que tomar decisiones mucho más seguras. Tal vez la academia puede participar de esa discusión de bajo qué procesos o bajo qué formas se puede tratar de apoyar los procesos de innovación y los procesos de generación de tecnología a nivel interno dentro de Uruguay. Bueno, voy a ser breve en esta intervención también. Como dije, nosotros creemos que la tecnología y el software van a pasar al puesto del chofer, a liderar los cambios en las organizaciones y tener un puesto preponderante en cambiar la manera que trabajamos. Para eso necesitamos buenos choferes y necesitamos que los profesionales que salgan del LINCO se sientan líderes, empoderados para poder generar ese cambio. El profesional de la informática que se está precisando hoy en día tiene que interactuar mucho más con todas las áreas operativas y tiene que liderar el cambio de las organizaciones. En ese sentido, creo que hay un lugar para ocupar por los nuevos profesionales en el sentido de ser más líderes del cambio. Con respecto a los recursos, sí, en las áreas de ingeniería tenemos poca gente, pero creo que debemos de ir a las otras universidades y también generar profesionales que nutran a la industria. Yo voy a poner como ejemplo, antes de venir a Uruguay, participé en un proceso de transformación, automatización en una empresa internacional, en la cual, bueno, fue con mucha información y data, big data, y se automatizaron un montón de procesos. Y nos faltaban data scientists, por ejemplo. Nosotros en Estados Unidos pagábamos $250.000 y no los conseguíamos. Se los llevaba Google, se los llevaba Amazon, y era un recurso escaso. Y uno piensa acá, tenemos profesionales de economía, contadores, que tienen una formación matemática, que pueden ser convertidos a la industria y son necesarios. Y la universidad los está formando y el INCO, o desde la universidad, tendríamos que ver cómo apoyamos esos procesos de transformación para tener más profesionales que no sean necesariamente los duros en computación, pero que sí que vengan de las otras universidades y apoyen a ese crecimiento. En ese caso, en Estados Unidos se terminó haciendo un outsourcing a India, pero se pagaba $90.000 cada ingeniero en India también. Y creo que acá en Uruguay tenemos excelentes profesionales que tienen que acercarse más a la industria del software. Así que bueno, eso es un poco la intervención mía. Gracias. Bien, en el pasado entonces creo haber mostrado que había cambios radicales en los paradigmas informáticos cada 10 o 12 años. Y esto planteaba un desafío muy grande para la educación. Es decir, siempre hubo que educar para un futuro incierto, pero cuando este futuro incierto es tan próximo, entonces la cosa se pone difícil, porque pensemos que tenemos 5 años para formar una persona
que va a poder trabajar 5 años con lo que aprendió. Es decir, y luego va a haber un cambio de paradigmas. De modo que esa fue la experiencia pasada. En ese sentido, lo que parece suceder en el futuro, es decir, que la cosa se tranquilice y que deje de ver este ritmo incesante de innovación, va a ser, por un lado, va a simplificar la formación de los profesionales, sobre todo los ingenieros, ¿verdad? Sin embargo, el desafío va a ser todavía distinto y mucho mayor. El desafío va a ser innovar donde no hay innovación, algo que es bastante más difícil que innovar cuando hay innovación. De modo que pienso que ese es el desafío que enfrenta el INCO para los próximos años. Gracias. Sí, algunos breves comentarios. La formación de recursos humanos o el aprovechamiento del conocimiento no solo tiene que ver con una formación curricular, en la cual creo que Uruguay tiene desafíos muy importantes en los cuales trabajar. Lo que produce para este sector no alcanza. Por lo tanto, hay un problema claro, es simplemente hacer números. Probablemente, como dice Mariano, aunque se hagan todos los esfuerzos, no va a alcanzar igual, pero seguramente nos acerquemos bastante más de lo que tenemos hoy. Y creo que en estas cosas, si estamos hablando de una actividad con alta innovación, disruptiva, con más propensión al riesgo, vale pensar afuera de la caja y ser un poquito políticamente incorrecto. Esto no lo digo como subsecretario, sino como ciudadano. Tenemos un área de desempleo cero, de pleno empleo por lo menos, que colabora con el crecimiento, colabora con los aspectos de equidad y cohesión social. A mí me gustaría ver puesto en alguna planillita de Excel, nada muy complicado, todas las carreras universitarias, ver el presupuesto que le dedica el Uruguay a cada una de ellas, la producción de egresados que tienen cada una de estas y los niveles de empleo de cada una de estas carreras. Por lo menos para verlo y ver si Uruguay está poniendo el peso presupuestal a donde debe. Por supuesto, esto no quiere decir cortar la posibilidad de aprender lo que uno quiera, pero en un escenario, como cualquier escenario económico de restricciones presupuestales, porque no hay recursos infinitos, Uruguay no es un país que pueda darse el lujo de no direccionar bien sus recursos en ningún área, y menos en las educativas. Por eso, por lo menos, creo que vale la pena hacer el ejercicio, sin sacar ninguna conclusión apresurada. Ahora, esto no solo tiene que ver con la producción de profesionales universitarios, tiene que ver también con carreras técnicas, y creo que, por ejemplo, la UTEC es una muy buena novedad en el abanico educativo que ofrece el Uruguay. Ahora, si no alcanza, hay que hacer más cosas, hay que atraer gente del exterior, y ahí los esfuerzos combinados desde el sector privado, pero también desde el Estado, por ejemplo, colaborando a través de Uruguay 21 y de Relaciones Exteriores para atraer gente del exterior y facilitarle la venida, también es absolutamente fundamental. Pero creo que los desafíos no están solo en los aspectos curriculares, ya sea para tecnicaturas o para profesionales universitarios. Tiene que ver también con el esfuerzo de toda la sociedad a la hora de financiar la producción de conocimiento y de innovación. Me refiero al conocimiento científico. Y voy a ser de vuelta un poco políticamente incorrecto. Uruguay es un país que necesita la generación de conocimiento en general. Tiene que hacer una apuesta mucho más fuerte en estos aspectos. Y la ANI juega un rol muy importante con el sistema, también con el sistema de investigadores y demás. Ahora, la producción de ese conocimiento científico, necesariamente en un país como Uruguay, de sus dimensiones, de sus características económicas, tiene que estar mucho más atada, y esto creo que es un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer, a la utilización de ese conocimiento por el sector privado. Los canales de comunicación entre la producción científica y la apropiación del sector privado para generar
nuevas oportunidades, nuevos negocios, mayor crecimiento, nuevas oportunidades de generación de empleo, creo que están subutilizadas. Y ese es un esfuerzo donde el Uruguay tiene que trabajar mucho. Se genera conocimiento de calidad. ¿Cómo hacemos para que todo ese conocimiento redunde en una apropiación de la sociedad en su conjunto? Bueno, muchas gracias por esta segunda ronda. ¿Cómo estamos? ¿Cero tiempo? Bueno, lo único que puedo hacer entonces es, de nuevo, agradecerles por los comentarios. Creo que claramente son temas abiertos y que hay que conversar y que hay que, digamos, compartir ideas y posiciones mucho más seguido, capaz que cada tantos años. Pero en todo caso, digamos, es siempre muy oportuno tener estas discusiones y bueno, muchas gracias nuevamente. Y vamos a dar un aplauso a los panelistas.